Resucitó y ahora está, según el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ha subido a los cielos, ha ascendido a los cielos, y también por la revelación del apóstol Pablo sabemos que ahora está entronado, está en su trono, o sea, ha regresado al trono y está gobernando sobre toda la creación. Y una de las preguntas, uno de los conflictos del tiempo del libro de los Hechos es que ¿quién es el rey? ¿El rey es Jesús o el rey es César, es Julio César? Y Lucas, que es el autor del libro de los Hechos a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos muestra que el rey verdadero y el reino verdadero es Jesucristo. Él ha llegado, el rey ha llegado y está entre nosotros. Incluso tiene tanto poder, tanta autoridad este rey que ha vencido la muerte y es el único que ha podido levantarse de entre los muertos a través de la resurrección. Vemos entonces en el capítulo 1 y capítulo 2 cómo Cristo es el Rey soberano sobre todas las cosas y cómo comienza a surgir un grupo de personas que comienzan a poner su lealtad ya no al César, ya no en el Sanedrín, que es lo que dirigían la vida espiritual y religiosa de Israel, sino que comienzan a enfocar ahora su lealtad a un rey, y este rey es Jesús. Ahora vemos que en el capítulo 2 el Espíritu Santo viene. Jesús dijo que nunca iba a dejar a su iglesia sola. Él siempre iba a estar con ellos. Pero Jesús sube, se entrona y envía a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el cual ahora nos dota, nos llena de dones, nos da poder para nosotros poder continuar la misión de Jesús. O sea, seguir extendiendo el reino de este rey que es eterno y que se llama Jesús. Cuando leemos el capítulo 2, vemos cómo el Espíritu Santo comienza a trabajar de esta iglesia que se conoce como la iglesia primitiva, una iglesia naciente, llena totalmente de buenas obras, pero obras que proclaman la muerte y la resurrección de Jesús. Una de las cosas que podemos ver en el pasaje es un tema que trae Dios, que es la generosidad. Ser generosos. Era una iglesia generosa, con todo lo que tenía, con todas sus posesiones, era generosa porque había entendido que ese nuevo rey, que ahora es Jesucristo, había sido tan generoso con ellos que había abandonado todo su trono celestial, todo su reino, y se había hecho hombre, o Dios se había hecho hombre en Cristo, para ofrecernos su reino, para entregarnos su reino y nosotros vivir en su reino. Y había sido tan generoso que se había despojado a sí mismo, lo había entregado todo para que nosotros pudiéramos ser parte de ese reino y experimentar el amor íntimo que tiene la Trinidad, también nosotros podamos experimentarla. Era una iglesia que estaba apasionada, no solamente porque su Dios era rey a través de Cristo, sino porque estaba apasionada porque también otros conocieran de su rey y pudieran vivir la misma experiencia de ese amor eterno derramado a través de la cruz, pero resucitado entre los muertos para que nosotros experimentemos ese gran amor. Y el primer punto que nos habla es que todo lo que pertenece a ese reino es redimido y es hecho hermoso. Redimido quiere decir cuando usted tiene una deuda, si ahora yo le debo a usted, supongamos $10,000, y usted me dice, mira, te voy a dar 6 meses para que me pague los $10,000. Ya pasan los 6 meses, no puedo pagarle los $10,000. En el tiempo bíblico, si no le puedo pagar la deuda, yo me convertía automáticamente en su esclavo. Tenía que de una forma u otra servirle a usted para toda una vida, no solamente cuando terminara de pagar mis $10,000, ya le pertenecía a usted, ese era el precio. Mi vida era el precio de la deuda. Pero supongamos que venía otra persona y decía, bueno, realmente quiero pagar la deuda que tiene el pastor de $10,000. Eso era redimir. Él me redimía pagando la deuda que yo tenía. Por tanto, todo lo que pertenece al reino de Dios, todo lo que entra en el reino de Dios es redimido. Alguien tiene que pagar ese precio para pertenecerle a Él y yo poder disfrutar de esa pertenencia, de esa realidad de ser suyo. Así que todo lo que entra dentro del reino de Dios es redimido y a la misma vez embellece el desierto que es
este mundo. El desierto es totalmente inhabitable, no es nada bonito, no es nada atractivo para vivir. Y por tanto, eso es lo que nos habla esta porción. Cómo la iglesia está embelleciendo un mundo que está caído, un mundo que está alejado de Dios, un mundo que no ama a Dios, un mundo que ha perseguido a Cristo al punto que lo llevó a la muerte. Sin embargo, Dios hace florecer un grupo de personas que están embelleciendo a la creación, al mundo de ellos, aunque su mundo es un mundo oscuro, es un mundo hostil, no es un mundo donde es agradable estar, pero están embelleciendo este mundo. La Biblia nos dice que una de las cosas difíciles en cuanto a este capítulo 2 es poder renunciar a nuestro reino. Nosotros, como vivimos en un mundo caído, hemos creado nuestro propio reino, tenemos nuestro propio reino y nos es difícil abandonar nuestro reino y dejar de ser nosotros mismos el rey para introducirnos en un reino y ahora que ese rey sea el rey de nuestras vidas. Y esto es un acto de la gracia de Dios, es un acto del Espíritu Santo que nosotros tenemos que valorar lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Que nos ha introducido, nos ha incorporado a un reino que nosotros no queríamos pertenecer a ese reino, sino por su misericordia y por su gracia nos alcanzó y nos incorporó a este reino. Y por tanto nos incorporó a este reino para mostrar que este reino es hermoso en comparado con cualquier reino humano o cualquier reino individual. Una de las cosas que nos enseñó Jesús es que todo cristiano tiene que sacrificarlo todo por él. Todo lo que es redimido cambia nuestra vida. Eso es redimir, cambiar, transformar. Si hemos sido redimidos, entonces la palabra nos dice que todo debe ser para nosotros un acto de adoración y sacrificar todo lo que tenemos, porque aquel que es nuestro rey lo sacrificó todo por nosotros. No perteneciendo al reino, nos ha regalado su reino para pertenecer a su reino. ¿Con cuánta más razón yo no debería de entregar todo, de sacrificar todo por su reino? Y esto es lo que la iglesia primitiva hizo. La iglesia era una comunidad, un grupo de creyentes que se reunían, una asamblea, personas que se apartaban para estudiar las escrituras. Era una comunidad que modelaba otro estilo de vida. La comunidad que modelaba que ahora el César no es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Es una iglesia que modelaba el señorío de Cristo sobre su vida. Por eso no tenía temor a dar, a sacrificarse, no solamente por los creyentes, sino por la comunidad ahí en Jerusalén. Es una iglesia que vivía de una manera diferente, aún sin ser una iglesia perfecta. Pero sí reconocieron que el verdadero rey es Jesús. Pedro, predicando su sermón, en este capítulo 2, comienza en el versículo 40, terminando o concluyendo, dice: con muchas otras razones les insisto, o exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Una generación tiene una forma de pensar, de creer y de actuar. La generación X, la generación Y. Son generaciones. Y el apóstol Pedro termina su sermón diciéndole a la iglesia: les insisto en que se salven de esta generación perversa. Y hay una realidad, que la iglesia estaba inspirada por el Espíritu Santo a ser diferente, pero a la misma vez estaba en una cultura. Tenía una forma de pensar, de creer y de actuar. Y Pedro le dice: no dejen asimilarse por la cultura. No dejen que ustedes sean controlados por la vida religiosa de Israel. Ustedes son diferentes, aunque están en la cultura, aunque son parte de la cultura, no pueden ser asimilados por la cultura. Y hay que ser honestos, nosotros vivimos en la cultura. Nosotros salimos de la cultura. Y eso es lo que Pedro le dice: tengan cuidado, no se dejen moldear por la cultura.
Cuando ustedes comiencen a ser generosos, a sacrificar todo, la cultura le va a decir, eso no está correcto, eso no tiene sentido, que ustedes estén sacrificando por otras personas, por otras familias. No tiene sentido que ustedes estén vendiendo sus propiedades, desposeyéndose de ustedes para darles a otros. Les insisto, no se dejen asimilar ni moldear con la cultura. Ustedes deben ser asimilados por el reino de Dios porque pertenecen al reino de Dios y deben, aunque están en el mundo, no ser asimilados por el mundo. Deben darle color, deben darle belleza. Deben de traer un jardín en medio de un desierto. Y esa era la misión de la iglesia primitiva. Y debe ser la misión de la iglesia del siglo de hoy, de todos los siglos. Una generación no debe moldear nuestra vida. Debe ser el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que existía entonces este peligro en que el evangelio se comenzara a ver en una perspectiva cultural. El evangelio es la buena noticia. El evangelio es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El evangelio es el que tiene el poder para transformar nuestras vidas, nuestras culturas, nuestras ciudades. Ese no está el poder. Y muchas veces el evangelio ha perdido esa capacidad de poder, no porque no tenga poder, sino por en manos de quién está el evangelio. Que muchas veces hay cristianos o personas que son cristianos que han convertido el evangelio en un acto o en una religión, no en una relación con Dios. Y la iglesia tiene esa tendencia de volverse muy religiosa y no vivir el evangelio. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que somos religiosos? Porque asistimos a la iglesia. Tal vez cantamos, levantamos nuestras manos. Tal vez damos dádivas a otras personas. Esos son ritos tras ritos. Sino son actividades que hacemos. Pero eso es ser religioso. Usted es un religioso si cada domingo usted se sienta y sale de aquí siendo un religioso. Si Dios no provoca nada en su vida, nos convertimos en religiosos y hemos convertido el cristianismo en una religión. Y es una revelación que viene de Dios hacia nosotros para cambiarnos, para transformarnos. Al yo pararme de esta silla y al salir a mi comunidad, tengo que ser iglesia. Como Dios quiere que yo sea iglesia. Y seguir los planes, por eso se llama el sermón, los planes de Dios para la iglesia. Dios tiene planes para su vida, para mi vida, si somos la iglesia de Dios. Y no es una vida religiosa, hueca, vacía, en puros actos hacia Dios, pero que no provocan en nosotros cambio ni una aptitud de misión en el mundo en que Cristo nos ha puesto. La iglesia primitiva tenía que resistir, por un lado, a mantenerse aislada de la cultura, de la influencia, pero por otro lado, la iglesia primitiva tenía que estar en la cultura, allí para darle hermosura a las ciudades, a los barrios, a los hogares, pero sin ser absorbida, asimilada por la cultura. Y todos sabemos, no se puede ocultar, nosotros vivimos en la cultura y somos influenciados por la cultura. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Les exhorto insistentemente. Huyan, sálvense de esa generación, de esa forma de pensar, de esa forma de creer, de esa forma de actuar de la cultura del tiempo de ustedes, como del tiempo de nosotros. Y no cabe duda que cada vez vemos más la influencia de la cultura en la vida nuestra. Los cristianos sabían que tenían que ser diferentes. Ellos estaban seguros que tenían que ser diferentes. Pero por ser diferentes, no tenían que romper su relación con los demás. Tenían que estar con ellos en medio de su mundo, pero siendo diferentes. Dios no nos sacó del mundo, sino que nos dejó allí en el mundo para tener relaciones con ellos, no para que ellos me influyan a mí, sino para yo ser influencia en la vida de ellos. Yo siempre le digo a las personas que tienen hijos con adicciones o esposos con adicciones que su deseo es botarlo de la casa, sacarlo de la casa.
Y yo le hago la pregunta, si tú botas a tu esposo o botas a tus hijos de tu casa, ¿bajo la influencia de quién va a caer? ¿Del amigo, de la pandilla, de la novia, del novio? Pues mejor sigue ejerciendo influencia en la vida de él. Sigue invirtiendo tu vida y tu tiempo y confiando en el poder de Dios. Pero nuestra tendencia es aislarnos en nuestra religiosidad. Me voy a la iglesia el domingo y hasta el otro domingo vuelvo a la iglesia. Eso es ser religioso. Y ese no es el plan de Dios que tiene para la iglesia, que sea una iglesia religiosa de domingo en domingo, sino una iglesia que impacte a la comunidad, una iglesia que atraiga a la comunidad en donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestro vecindario, en nuestra familia, que impactemos. La iglesia es el agente de Dios para impactar, para que la gente conozcan el amor y la gracia de Dios a través de la iglesia. Por tanto, vemos en la iglesia primitiva cómo ellos se interesaban en las personas, se interesaban en los demás y pudieron descubrir que su lealtad era a Jesucristo. Y esa era la motivación de la iglesia, de poder ayudar a otros, de relacionarse con otras personas. Los cristianos podemos ser generosos con nuestros diezmos, con nuestras posiciones, pero también tenemos que ser generosos con nuestras casas. ¿Saben que muchos dicen que la casa es como un santuario para las personas? ¿Saben lo que es un santuario? Es algo que es apartado, que es nada puede pasar allí, nada se puede meter, nada se puede infiltrar. Supuestamente es un santuario para muchas personas. Y se convierte muchas veces en nuestro lugar de refugio, nuestra fortaleza. Sin embargo, usted ve cómo esta comunidad abría sus puertas a todo tipo de personas. Aún podía entrar una persona que odiara a Dios y sentarse en medio de ellos a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, y cuando salieran llamaba al 911, le decía: mira, vengan que aquí en esta casa hay un grupo de personas que están en contra del César. Y venía la policía, ¿verdad? Que no era policía como ahora, y podía llevarse, se los llevaban a todos presos dentro de esa casa. Pero a pesar de la persecución, ellos no tenían miedo en abrir sus pequeñas casas hacia la comunidad, porque ellos creían en el señorío de Cristo. Él está en el trono, Él es el que gobierna, y por tanto, si yo ofrezco todo lo que tengo, es porque Él ofreció todo lo que tenía para que yo fuera a su pueblo y poder experimentar su amor. La iglesia entonces ofrecía sus casas. Dice en el versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con generosidad, con alegría y con generosidad. No cabe duda que ciertamente era una nueva humanidad en medio de esta cultura. Era una humanidad diferente. Dice que eran alegres y eran generosos. Se le veía la alegría de muchas cosas que tenían. No, porque no sé si usted sabe que la iglesia más pobre del Nuevo Testamento era la iglesia que estaba en Jerusalén. Pablo en 2 ocasiones tiene que recoger ofrendas de otras de Macedonia para poder llevarle la ofrenda a los hermanos allí, porque estaban perdiendo sus trabajos, no tenían dinero para comer, estaban siendo perseguidos. Los que tenían negocios habían perdido sus negocios porque habían decidido no adorar a los dioses de los gremios. Estaba en gran dificultad la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, en medio de la persecución, en medio de la escasez, era una iglesia alegre y generosa. Y ese es el énfasis del pasaje, que el pueblo de Dios debe transmitir en medio de un desierto que está lleno de tristeza, de agonía, de afanes, mostrar alegría y que somos generosos. No que somos la gente más tacaña del mundo, sino la gente más generosa, porque adoramos y servimos a un rey que nos ha enseñado su generosidad por nosotros. Por tanto, deberíamos ser el pueblo de Dios más alegre y más generoso. ¿Sabe que la generosidad no es algo que se impone? Si ahora yo le digo necesito $10,000 y yo estoy a ustedes insistiéndoles, metiéndole miedo hasta el punto que
casi le pongo una pistola para que me dé $5 para llegar a los 10,000. Y si usted lo da, usted no es generoso. Usted no es generoso porque dio los $5. La persona generosa es el que da espontáneamente. No tienen que insistirle. Es una persona que le nace por la gracia de Dios, que ha experimentado de cuánto Dios nos ha dado, y usted sale espontáneamente de su corazón dar a los demás. Pero la iglesia ha llegado al punto en que está tan consumista, tan materialista, que invierte su dinero en cosas que no tiene que invertir. Es tan consumista, es tan compradora compulsiva, que invierte todo su dinero en ellos mismos, que hay que estar insistiendo e insistiendo y insistiendo. Y eso, por eso la iglesia ha cogido fama de ser una iglesia que pide, cuando no se debería de pedir, sino, como dice Hechos, la iglesia venía generosamente y ofrecía todo lo que tenía para ayudar a los necesitados. Era una nueva humanidad. No solamente en sus actos de adoración en el templo, en su vida cotidiana. Y vemos cuál era su actitud. Dice que alababan a Dios. Su adoración era un estilo de vida continuamente. Alababan a Dios. Y alabar a Dios, cuando habla las Escrituras, no es lo que hemos hecho nosotros aquí en el templo, cantar canciones. La adoración es un acto de rendirle honor, pleitesía a una identidad, a una deidad, perdón. O sea, mi vida constantemente tiene que ser un acto de rendirle honor, pleitesía, adoración a ese Dios que me está demandando, pidiéndome que yo haga aquello o lo otro. Mi adoración toma vida cuando salgo del culto y comienzo a enfrentarme con mi comunidad, que tiene una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de ser. Y ahí es donde Dios me manda a embellecer esa cultura. Pero, ¿qué pasa? Somos asimilados por ella y ellos son los que nos maquillan. Ellos nos dicen cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a actuar, qué vamos a comer, qué vamos a tener en nuestras casas, cómo vamos a educar a nuestros hijos. Es la cultura. Hoy educamos a nuestros hijos no conforme a las Escrituras, sino conforme a la cultura. Yo escuché una vez que alguien me comentó y me dijo: no creo que debería prohibirle tantas cosas a mis hijos, porque ellos deben de experimentar también el pecado. Eso no es bíblico, porque el pecado está en el niño, está en la persona. ¿Qué va a experimentar algo nuevo él si él es pecador? Yo lo que estoy es alimentando el pecado de mi hijo, que es diferente. Pero no estoy dejando que él experimente el pecado, porque desde el vientre de su madre, dice el salmista, que él es un pecador corrompido, destituido de la gloria de Dios. Y mi hijo, desde el vientre de la madre de ella, Alicia, se merece el infierno totalmente. Por tanto, no tengo que dejar que experimente el pecado, sino tengo que ayudarlo a que experimente la gracia, la que él no ha experimentado todavía. Es diferente. Pero hoy los padres quieren que sus hijos indaguen, experimenten en el pecado, naveguen en el pecado, para que prueban el pecado y las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte. No, ya usted lo sabe. ¿Para qué usted quiere que ellos indaguen? Es la destrucción. Y la iglesia había entendido esa realidad de que ellos como iglesia eran también un elemento instructivo dentro de las familias. Por eso se reunían en sus propias casas para modelarles a sus hijos que el mejor lugar donde aprender las Escrituras era en su casa, pero el mejor lugar para practicarla es también en su comunidad. Y por eso que la gente los veían y se maravillaban de cómo ellos actuaban. La comunidad esperaba, si esta comunidad de creyentes es diferente, ellos no se van a relacionar con nosotros, ellos no quieren saber nada de nosotros, a ellos no les importan nuestros problemas. Pero fueron sorprendidos por la iglesia primitiva, que aunque no eran igual que ellos, eran diferentes, aunque no adoraban a sus dioses, ni a romanos ni a los griegos, solamente adoraban a Jesucristo, ellos se preocupaban por ellos. Ellos perdonaban a sus enemigos.
Ellos le daban un vaso de agua y de comer a sus enemigos. Porque eso fue lo que le enseñó su Rey Jesucristo. A perdonar tantas veces como fuera necesario. A ayudar a nuestros enemigos. A interceder por nuestros enemigos. Y eso es lo que hacía la iglesia. No veía a la comunidad como un enemigo, sino que veía a la comunidad como una necesidad de redención por aquel que ellos lo habían convertido en su enemigo. Que es diferente. Lo segundo que nos enseña el pasaje es que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer esta nueva humanidad, que es para testificar sobre nuestra fe, pero a la misma vez anunciar el reino de Dios y que su Rey ha llegado. Si usted nota en el pasaje, era una iglesia que evangelizaba. Evangelizar quiere decir compartir la buena noticia, ser parte de la vida de otras personas. Y vemos cómo la iglesia evangelizaba a sus vecinos, a su comunidad. Era parte, en forma grupal. Ellos estaban no solamente conectados entre la iglesia, sino que se conectaban con la comunidad para embellecer la vida de Pedro, de José, de María, o de su amigo, de su primo y su hermano, que andaban totalmente detrás de todos los dioses griegos y romanos, que andaban en las orgías, que tal vez se iban a los estadios de los romanos a ver cómo se mataban unos a otros, o a ver toda la pornografía o toda prostitución que había en los lugares portarios de su tiempo. Ellos querían estar para poder embellecerle la vida a ellos y ellos pudieran ver que en ese mundo vacío de oscuridad había una gran oportunidad a través de este Rey, si llegaba a sus vidas, ser diferentes. Ellos vivían en su propio mundo, como también la gente vive hoy en su propio mundo. Pero vemos que esta iglesia es una iglesia unida y dice que estaban todos juntos. Hacían actividades para el reino de Dios. No era una carga. Hoy la iglesia para muchas personas es una carga. Tengo que ir a la iglesia. Porque si no voy a la iglesia, el pastor me va a llamar el martes y me va a estar preguntando por qué no fui. Tú sabes que ahora que viene ahora la taza grande, ¿ya? El Super Bowl, el tazón. Pero usted sabe qué cosa es ahora. Y cuando nos damos cuenta, era una iglesia que estaba pendiente de las necesidades, no solamente de los cristianos, sino de todas las personas. Y esa debe ser de nuestra realidad. No solamente amar a los cristianos, tenemos que amar a los que no son cristianos también. Porque es lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Y muchas veces huimos de personas tal vez que andan en drogas, andan en pandillas, o son homosexuales, son lesbianas, tienen una vida supuestamente peor que la de nosotros, aunque todos la tenemos peores que de ellos también. Sin embargo, tenemos que mostrarles el amor de Cristo a todo el mundo. Tenemos que modelar a Cristo. Pero ¿qué hacemos? Mira, está loco. Si ese no le cabe más un cartel arriba. Bueno, ponle el cartel de Cristo. Si no le cabe más, ponle el que es verdadero. El cartel de que Cristo es su Salvador y su Redentor. Fíjense qué medios usaban ellos. El mejor medio, su casa. Es lo que nosotros no queremos entender. No queremos usar nuestras casas. ¿No es verdad que usted no quiere usar su casa? Sea honesto, usted no quiere usar su casa. No, respóndaselo usted. Usted no quiere usar su casa para darle belleza a esa cuadra, a ese complejo, a ese proyecto donde usted vive. No quiere. Y dice que ellos usaban sus casas. ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor plan que Dios tenía para ellos que sus propias casas? Ese es el plan de Dios. Usar todas nuestras posesiones, incluso nuestras propias casas. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el compartimiento del pan y en la oración. Grupos pequeños que tenían en diferentes hogares donde escuchaban la enseñanza, tenían compañerismo entre ellos, ¿verdad? Y incluso dice que compartían el pan, celebraban la muerte y la resurrección de Cristo en el grupo. Y después dice que oraban. Y eso era dentro de su hogar. Usaban sus propios hogares. Dice que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí,
según la necesidad de cada uno. Si usted nota, Lucas está hablando de la mayordomía. Era una iglesia con una excelente mayordomía. Sabía usar los recursos que Dios le daba a través del trabajo. O a través de a veces, tal vez en el tiempo antes, que heredaron un terreno de sus padres, como muchos, como Bernabé, que tenían mejor posición social y conocían a Cristo y ponían sus cosas, sus posiciones, su dinero al reino de Dios. Ayudar a los necesitados. Porque había pobreza. Habían hermanos que no tenían trabajo. Habían hermanas que su esposo se lo habían llevado y lo habían metido en una cárcel y que no iba a salir más nunca. Habían huérfanos, habían viudas. Hoy una viuda no existe porque se casan 3 y 4 veces. Las viudas bíblicas no se podían casar más nunca en su vida. Se te murió el marido, mira, olvídate. Al menos que tuviera un pariente en la familia que te redimiera. Y si tú eras chiquitico, o aquí que creciera, ya la mujer tenía 80, 90 años. Y no podía forma de sobrevivir. Pero dice, hay que preocuparse por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados. Así que practicaban una buena mayordomía y era según lo que le enseñaban los apóstoles. Esas eran las enseñanzas. Usaban bien lo que Dios le había dado, usaban bien los dones que Dios le había dado. Y no era una iglesia que salía de shopping todos los fines de semana en Jerusalén a ver qué camello nuevo se compraban o qué le añadían nuevo a la casa pequeña o qué ropa. A mí me gustó la ropa del fariseo aquel. Está bien bonito el trajecito que sacó de moda el líder aquel. Ellos no. Y decían, no podemos invertir en ropa. No podemos invertir en un camello nuevo. Tenemos que andar a pie y cargarlo. Porque mira cuántas necesidades hay en nuestro alrededor. Y hay que usar bien los bienes. Tenemos que ofrecerlo a los apóstoles para que ellos ayuden a los necesitados. Por eso era una cultura diferente, era una humanidad diferente. Y la gente les impactaba, porque nadie se interesaba a su vida. Cada uno tiraba para su lado, pero había una comunidad que estaba naciendo, que estaba preocupado no solamente por los creyentes, sino por todas las personas que les rodeaban. La vida de la iglesia era atractiva entonces para la comunidad. Los vecinos no creyentes eran alcanzados por ellos, eran exitosos en el evangelismo. Ellos le hablaban sobre su rey. No creas más en el César, eso es una mentira. Él no es nada, eres un ser humano. No le tengas miedo a su ejército. No tenemos, si Dios con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Él se va a morir y Él no va a resucitar. Mi rey murió y resucitó y ahora vive en medio de nosotros. No le hagas caso. No lo adores, no te postres delante de ellos. Aunque te quieran obligar, tú resistes hasta la muerte porque Cristo resistió hasta la muerte para que tú pudieras experimentar el amor de Dios. Convencían a la gente, le hablaban a la gente de lo que Cristo había hecho para que quitarle todo temor y alejar toda adoración hacia el César y hacia los dioses de ese tiempo. Ellos enseñaban a su comunidad a buscar a su rey, a adorar a su rey. Aquel que murió en la cruz para librarlos del pecado y para que vivieran para Jesús y aislado de la influencia de la cultura de su tiempo. Dice que alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y aquí puse en letras oscuras, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Para la iglesia el evangelismo no era una creencia. Era un estilo de vida. No es que una vez a la semana salían al barrio a tocar las puertas. Era su estilo de vida. Era su forma de vivir. El evangelio al levantarse era su meta. Era lo que inundaba. Señor, ponnos personas para yo mostrarles la generosidad tuya a ellos. Señor, hoy voy a salir al mercado y van a estar adorando al dios Apolo.
Oh Dios, cuando estén adorando, ayúdame, oh Padre, a tener una relación con esta familia para que vean que Apolo está muerto, es una estatua. Y puedan conocer al único que ha resucitado entre los muertos. Mira, están regalando tickets para que vaya al anfiteatro, porque va a haber una olimpiada y va a haber un torneo de lucha libre. Ese es su Dios. Y uno iba allí y les hablaba, mira, cuando termines de salir del estadio, vas a salir vacío. Gritaste, cantaste, hiciste todo lo que querías, pero ¿solucionaste tu problema? ¿Tu condición cambió? No, es mi Rey el que ha cambiado mi corazón. Es el que puede cambiar también tu corazón. En una parte de su vida, Cristo estaba en su mente, en su corazón estaban las gentes, no los trapos de las gentes. Hoy en nuestra mente, cuando se levanta en la mañana, voy a ir al trabajo porque tengo que pagar la renta. Voy al trabajo porque tengo que comprarle otro iPad. Ya tiene 2. Le voy a comprarle el segundo iPad a mi hijo. Voy al trabajo porque ya mi hijo me estaba criticando porque tiene el iPhone 4. Ya van por el 7. Voy a salir al trabajo. Y esa era la motivación. Pero nuestra motivación es, Señor, yo voy el trabajo no es un castigo ni es una maldición. Señor, yo voy al trabajo porque yo quiero embellecer mi trabajo. Hay compañeros y compañeras mías que tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas con sus hijos. Ellos son groseros los unos con los otros y no se tratan bien. Yo quiero embellecer. Yo quiero ser parte de ellos para embellecer sus vidas, modelando a Cristo y hablándoles de Cristo. Hoy el Evangelio es más relevante que cualquier parte de la historia porque es aplicable a todas nuestras vidas. Y hoy funciona el Evangelio. Y es lo que la comunidad, la iglesia, debe de compartir con más insistencia. Hay algunos que dicen que Dios nos ama tanto así como somos. Y es verdad. Dios te ama como tú eres. Pero Dios no te ama para que sigas siendo como eres. No, Dios me ama así. Yo soy así. Yo veo telenovelas de por la mañana hasta por la noche. Yo soy así. Yo veo mucho TV, yo veo mucho esto. Yo no me preocupo por nadie. La gente está en el hospital. Yo soy así. Yo hablo así. Yo soy así. Es cierto que Dios te ama así, pero para que no seas así, sino para que nuestro enfoque, nuestro interés sean la gente. Cristo no murió por cosas. Cristo murió por personas. Jóvenes, niños. Cristo murió por seres humanos. No por objetos. Por eso dice que todo eso es pasajero. Se queda. Lo único que es eterno es la salvación que Dios le regala a la gente. Y nos usa a nosotros como embajadores, como colaboradores de Jesús para compartirles el Evangelio y modelar el Evangelio. En una ocasión el apóstol Pedro en su carta hace una metáfora con la iglesia usando como piedras vivas. No sé si algunos han leído, me imagino que sí. Y nos llama piedras vivas, bien interconectadas. O sea, la iglesia, yo sé que soy parte de la iglesia, que yo soy parte del pueblo de la familia, cuando estoy conectada o interconectada con otros de la iglesia. Hay algunos que dicen que para ser cristiano no hay que ir a la iglesia. Estábamos leyendo unas estadísticas aquí a 5 millas alrededor de esta área donde estamos. Fíjate qué interesante. Miami Lake, esta área de aquí, hasta Miramar, decía la encuesta que la gente creía en Dios y en Cristo, pero no iban a la iglesia. ¿Qué les parece? Es 60 y tanto, ¿verdad? Creen en Dios, en Cristo, pero no van a la iglesia. O sea, desconectan a Dios de la iglesia. ¿Cómo se puede hacer iglesia sin Dios? No se puede. ¿Y cómo podemos creer en Dios sin la iglesia? Que es la comunidad de Dios, es el pueblo de Dios. Fue por la que Él murió. Fue la que Él instituyó como sus manos, sus pies y su boca para hacer luz y sal en nuestro mundo. Pero hoy cristianos se quedan en la televisión, en su casa,
ponen a Billy Graham o ponen a Charlie Stanley o ponen a Juan Pablo Sánchez y se quedan en su casa y después algunos mandan, otros no mandan nada. Le mandan un cheque por correo y ya yo estuve en la iglesia. No, eso no es iglesia. Hay que estar conectado entre personas en una iglesia local para mostrar el amor, para vivir en medio de un mundo caído como somos nosotros, que somos pecadores, pero que está Dios perfeccionando nuestro amor a través de nuestras relaciones. ¿Cómo yo voy a aprender a perdonar si yo vivo aislado totalmente de ustedes? ¿O cómo ustedes me van a perdonar si yo vivo aislado de ustedes? Haciendo comunidad es que aprendemos a amarnos, a perdonarnos los unos a los otros. Dice Pedro entonces como piedras vivas, bien conectadas, bien edificadas. Y también Pablo en Efesios habla sobre la piedra angular. Dice en el versículo 20 del capítulo 2, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando hasta llegar a ser un templo santo del Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Santo de Dios. Somos piedras vivas, conectadas, pero alineadas a una piedra angular sobre la cual se levantaban los edificios en el Antiguo Testamento. Se hace el fundamento. Cristo es el fundamento de esta iglesia que Él está edificando, conectándola un ladrillo con otro ladrillo. Este ladrillo que está medio cojo, medio desfigurado, lo pone con otro ladrillo más bonito para que agarre la forma del ladrillo más bonito. Del hermano más débil con el hermano más fuerte. Él los conecta. Él no conecta un ladrillo perfecto con otro perfecto. Él siempre conecta uno que está ahí con muchas grietas para que el otro lo ayude a avanzar y poder sostener todos bien conectados ese gran edificio que es la iglesia. Que no es una comunidad de gente perfecta, gente que han sido redimidas, perdonadas por Cristo y alcanzadas por Él. Por tanto, no solo es creer con nuestra mente en Dios. Jesús tiene que ser valioso para mí. Jesús tiene que ser valioso para mí. Les voy a poner una ilustración. Supongamos que usted va al médico, tiene un dolor en algún lugar, usted va al médico y el médico desde hace unos exámenes y después le manda a venir la próxima semana. Le dice, mire pastor, usted tiene una enfermedad y se va a morir en lo que queda de semana. Pero hay una medicina que es muy costosa y esa medicina te puede sanar. Pero es muy costosa al punto que vas a tener que vender tus 2 autos, tu casa y sacar a todo el mundo de la casa y cada uno vivir abajo del puente. Tienes que vender los perros, tienes que venderlo todo lo que tú tienes. Porque es tan costosa que aún todo eso que vas a vender posiblemente no te alcance. Entonces se imagina que yo le voy a decir, mire doctor, me hace falta el carro para poder ir a la iglesia. El médico me va a decir, entonces ¿para qué tú quieres la camioneta si te vas a morir mañana? ¿Verdad? ¿Para qué tú quieres quedarte con la camioneta si te vas a morir mañana? Pero si yo logro entender que Él me está diciendo que lo más valioso para mí debe ser la medicina, yo vendo todo lo que tengo, ¿o no es así? Si no soy tan bruto y tan necio, ¿verdad? Y me está diciendo, mañana, dentro de 2 días te vas a morir. Véndelo todo. Hay algo valioso que te va a salvar. Bueno, así es Jesús. Jesús debe ser tan valioso que debemos estar dispuestos a entregarlo todo, porque es la única solución para mi enfermedad, que es el pecado. Por tanto, cada día Jesús tiene que ser lo más valioso para mí. Si Jesús no es lo más valioso para mí, no soy iglesia en mi comunidad, no soy iglesia en mi trabajo, no soy iglesia en mi hogar, no soy iglesia en ningún lugar, porque Él es mi motivación. Él es valioso, porque Él me ha hecho valioso para Él. No le pertenecía y Él lo entregó todo, hasta el amor al Padre lo entregó por nosotros, para nosotros ahora poder experimentar el amor del Padre. Somos tan valiosos que nos llamas hijos y hijas de Dios. Somos tan valiosos que fue a la cruz a morir por pecadores.
No se sacrificó por algo que para Él tenía tanto valor, que somos nosotros. Si Cristo entonces es valioso para ti, tú le entregas todo por Él. Pero si no es valioso, tú no vas a dar ni tu casa, ni tu dinero, ni tus talentos, no vas a dar nada. Por eso no das nada, porque Cristo no es valioso para ti. Podrás decir que es valioso, pero sabía la iglesia, salía la comunidad primitiva donde ellos estaban que era valioso porque ellos se entregaban todas sus cosas. Mientras que Jesús no sea precioso, Jesús no será esa piedra angular. No estarás dispuesto a sacrificar nada, no serás bondadoso ni con los de la iglesia ni con los de afuera. Sin embargo, Jesús nos enseñó un modelo de que su vida era una vida para ser sacrificada. No era para retenerla, era para entregarla por ti y por mí, para pertenecerles a Él. Somos su tesoro, dice el apóstol Pablo. Usted es lo más valioso para Cristo. Por eso fue que se despojó, se entregó totalmente. Él es muy valioso. Y Él debe ser también muy valioso para nosotros. Pablo en 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro. Pablo dice que Cristo es mi tesoro. Un tesoro es algo muy valioso. Algo que usted está dispuesto para morir por ese tesoro y poseer ese tesoro. Dice Pablo que Cristo es nuestro tesoro. Dice, este tesoro está en vasijas de barros. Así nos llama a nosotros, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. La gente tiene que ver que Cristo es mi tesoro, no mi casa, no mi auto, no mis posesiones, no mis viajes, no mi país, no mi cultura. Cristo es mi tesoro. Es lo más valioso para mí. Jesús es nuestro tesoro, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestra piedra angular para formar este templo que eres tú y yo, para que habite en nosotros la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos una iglesia imperfecta que necesitamos de un Dios perfecto para que transforme nuestras vidas. Lo tercero que nos enseña de esta iglesia es que era una iglesia que no era egoísta. No era una iglesia que había que estarle mandando textos para recordarle los eventos. No era una iglesia para mandarle textos y decir, recuérdense que hay niños pobres allá en Honduras. No deberíamos ni solamente decir una vez y el próximo domingo ese lobby estar lleno de cosas para los niños pobres en Colombia. Pero no, llevamos un mes y pico y muchos todavía están guardando el dinero y eso cuesta dinero enviarlo. Pero no lo puede pagar el pastor, la esposa del pastor y el anciano, la esposa del anciano, los diáconos. Debemos de pagarlo todos. No los conozco, ni sé quiénes son, ni nunca iré jamás a ese lugar posiblemente, pero soy generoso. Y hay una pastora allí que tampoco la conozco nada más que por video, pero que está ayudando a los necesitados. Y yo tengo que ser parte de la necesidad. Por eso tenemos que aprender a ser generosos. Usted me va a decir, bueno, pero si yo le mando para allá no voy a tener que pagar, no voy a tener dinero para esto y para lo otro. Eso no es ser generoso. Eso no es ser generoso. Si yo soy generoso, Dios me va a proveer para mis necesidades. Pero hay muchas personas pobres en Honduras, en otros países. Y deberíamos ser una iglesia generosa. Mis hijos nunca han tenido ese nivel de pobreza. Así que le doy gracias a Dios por eso. Pero por eso no puedo endurecer mi corazón y no ayudar a otros
Y nadie tiene que estar insistiéndome que dé y dé y dé. No, hay una necesidad y yo la doy. Todo lo que puedo dar, yo lo doy. Porque cuando estén escribiendo, están escribiendo por algo que yo fui colaborador allí. Si son cristianos o no son cristianos, ese no es mi asunto. Es asunto de Dios con ellos, con sus padres, con esos niños que crecerán un día. Pero mi responsabilidad es ser generoso con los necesitados. Se mantenían firmes, dicen, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, compartiendo el pan, y no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, compartían el pan con alegría y con generosidad. Estaban dispuestos a pensar en otros, en dar. No estaban dispuestos solamente a verse de vez en cuando. Sabe que, según dicen los arqueólogos y algunos teólogos, que para que usted tenga una idea, ellos se reunían con bastante frecuencia al punto en que no podían vivir sin dejarse de ver. Hoy nosotros venimos el domingo y yo no te veo más hasta el otro domingo. A menos que no vayas a un grupo o venga a la oración, y muy pocos van a los grupos, y muy pocos van a la oración. Así que te veo de domingo en domingo. Yo no tengo comunión contigo, ni tú tienes comunión conmigo. No, tú no eres en sí, tú no eres comunidad. Dice que vivían día a día, de casa en casa, compartiendo, enseñándose los unos a los otros a través de la palabra, orando, viendo cuál es tu necesidad. ¿Cómo yo puedo saber tu necesidad si te veo de domingo y domingo y nada más que sé tu nombre y a veces ni tu nombre sé? No somos comunidad porque estamos desconectados de la iglesia. Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros como iglesia. Estar interconectados para ayudarnos los unos a los otros, para motivarnos a los unos a los otros, para ayudar a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para preocuparnos por ellos. Ellos no pensaban en sí mismos, pensaban en otros. No pensaban en que ellos estaban siendo perseguidos, en que estaban sufriendo, en que estaban perdiendo su trabajo. Ellos pensaban, para que usted vea que es una iglesia linda, ellos no pensaban en sus problemas, sino en otras personas que no conocían a Cristo y no tenían esperanza de salir de esos problemas. Ellos confiaban en Cristo y sabían que Cristo nunca los iba a abandonar y le iba a proveer para sus necesidades. Jesús lo perdió todo. Incluso en la cruz le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Aún en un momento sintió que no tenía el amor del Padre, se despojó de ese amor trinitario para que nosotros tuviéramos ese amor. Perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Entrégales tu amor. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Siendo pecadores, siendo gente egoísta, se entregó por nosotros para que fuéramos gente no egoísta, generosos, personas que compartamos con otros, no solamente en palabras, sino en hechos, estar conectados unos con los otros, vernos en los grupos, vernos en la oración, vernos todo el día, llamarnos, orar los unos por los otros en nuestras necesidades. Pero mostramos al mundo que estamos bien y nosotros solo lo podemos hacer. Dios tiene un plan para la iglesia. Es que tengamos comunidad, seamos una familia, nos ayudemos los unos a los otros, que oremos, que nos enseñemos los unos a los otros sobre lo que la palabra de Dios dice. Pero somos recios, no amamos a la iglesia y queremos estar alejados de la iglesia. El alejarnos nos lleva a la depresión espiritual. Al alejarnos nos hace desconectarnos de Cristo. Aunque usted diga que ore, aunque usted diga que lee la Biblia, si usted no está conectado en la comunidad, usted no está en el reino de Dios. Porque el reino de Dios son los miembros de cada comunidad local, que es la iglesia. Si usted es cristiano, mire entonces lo que ellos hacían. Perseveraban constantemente en las enseñanzas,
adoraban, tenían compañerismo cotidiano entre ellos, compartían el evangelio, eran bondadosos. Si hacemos esto, ¿cómo seremos? ¿Cómo sería la iglesia Vida Nueva? Impactaríamos a nuestra comunidad. Estaríamos full, lleno de vidas que han sido impactadas, han sido sorprendidas por ese rey que vive en tu corazón. Concluyo entonces, la iglesia de Jerusalén estaba comprometida, no solamente con recibir la palabra, sino responder a la palabra, dando a otros. Es mi deseo que la iglesia crezca. Y creo que debe ser también su deseo, porque dice que Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. El plan de Dios no es que la iglesia se quede vacía. No es que hayan tantos asientos vacíos, sino que cada día el deseo de Dios, el plan que tiene Dios para ti y para mí, es que tú y yo añadamos a la iglesia lo que han sido salvos a través de nuestro testimonio de cómo vivir bajo la soberanía del Rey y mostrarles a Él cómo ese Rey nos ha transformado. Y el Espíritu Santo es el que toca el corazón de la gente. Pero si no somos religiosos de domingo en domingo, mantendremos nuestras sillas vacías y el Señor no añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos, a esta iglesia local, sino a otra iglesia local que está haciendo lo que la iglesia debe de hacer. Mi oración entonces por ustedes, déjese edificar por Cristo. Déjese edificar por la palabra de Dios. Tome los planes de Dios para su vida. Sea iglesia. No de domingo en domingo. Sea iglesia. Usted es la iglesia. Este edificio no es la iglesia. Usted es la iglesia. Cuando yo voy al Subway, ahí va la iglesia conmigo. Cuando estoy comprando en Walmart, ahí está la iglesia frente a la cajera. Donde quiera que yo voy, va la iglesia, porque yo soy la iglesia. Soy parte de la iglesia de Cristo. Si quieres entonces una iglesia mejor, solamente tienes que seguir los planes de Dios y animar a otros, como se hacían entre ellos. Se animaban a ser la iglesia de Cristo, llevar adelante los planes de Dios. ¿Tenemos el plan de Dios entonces? No tenemos que reinventar el plan de Dios. Cuando yo le digo a ustedes, reúnanse en casa o brinden sus casas, yo no estoy inventando ningún plan. Ese no es un plan mío. Ese no fue mi idea. Esa no la concebí yo. Yo no soy tan inteligente como para que se me ocurra hacer grupos en casa. Es el plan de Dios para ti, que eres iglesia. No es mi plan. No, yo quiero añadir a la iglesia gente. Es Dios el que quiere añadir a la iglesia los que van a ser salvos. Es el plan de Dios. Que se reúnan personas en este local y en diferentes lugares de nuestra ciudad para que adoren con alegría al Rey soberano sobre todas las cosas. Ese es el plan de Dios. No es mi plan. Yo no tengo ningún plan para ustedes. Todo el plan que yo les comparto es extraído de la palabra. No dejaban de venir al templo, pero no dejaban de reunirse todos los días en las casas para compartir con los necesitados, para compartir la palabra, para orar los unos por los otros, para decirle, no te preocupes, perdiste el trabajo, no importa, no le tengas miedo al emperador, sigue firme. No digas que Él es Dios, no digas que el César es Dios, di que Jesucristo es Dios aunque te maten. Pero sé fiel, porque Él es valioso para ti y tú eres valioso para Él. No te preocupes que se llevaron a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos. Dios va a cuidar de nosotros. Vivían tiempos difíciles, pero ellos confiaron en la soberanía de Dios. Nosotros vivimos tiempos difíciles también.
Tal vez no pierdas tu trabajo, tal vez no pierdas nada material, pero estamos perdiendo valores espirituales en esta época. Estamos perdiendo muchos valores. Y Cristo debe ser valioso para nosotros. Y sus valores deben ser valiosos para nosotros. Él debe ser nuestro tesoro, porque somos vasijas inservibles que ha decidido poner ese tesoro para que reflejemos su gloria. Pongámonos de pie para orar.